Bueno, nosotros somos el equipo 8 y vamos a presentar nuestro reto del generador eólico. Yo soy Emiliano Maretes Yo soy Pablo Jaime. Yo soy Diego Rangel. y vamos a presentar nuestro reto. Introducción. Bueno, pues, ¿qué es un generador eléctrico? Un generador eléctrico es un dispositivo que básicamente convierte energía mecánica al estar rotando en energía eléctrica. Pues esto mediante leyes de magnetismo y la ley de introducción de Faraday. Pues, ¿cuáles son las partes de nuestro generador? El rotor, en nuestro caso, serían las bobinas, porque son las que rotan. Es en donde se transmite la energía mecánica que mencionó mi compañero. Y luego el estator serían los imanes, que generan el campo magnético. Y el conmutador, sería un pedazo de aluminio que pusimos para que siempre esté conectado la corriente positiva siempre esté fluyendo al mismo lado. El eje en nuestro proyecto fue un palo de madera. El eje es donde giran las bobinas, en nuestro caso, y los cojinetes, los pusimos uno de cada lado para que pudiera rotar más fácil el generador. Y bueno, pues nuestro reto básicamente era generar un generador eólico. Este funciona básicamente al introducir aire, las aspas giran y esto hace que se produzca energía eléctrica. Y nuestro plan era que se pudiera prender un LED, sin embargo, nuestro proyecto no generaba el suficiente voltaje para poder prenderlo, pero logramos generar pequeño voltaje y pudimos generar lo que sería una réplica pequeña de estos generadores eólicos en nuestro reto. En cuanto al proceso de creación, este es un dibujo de nuestro prototipo. Como podemos ver en la parte superior y debajo de las bobinas, se encuentran los imanes. Este, esta está hecha básicamente a base de madera. También tenemos un soporte del lado izquierdo donde va el conmutador y los clips para donde se va a salir la electricidad. Las aspas del lado izquierdo, que es lo que va a agarrar el aire, y el eje que viene siendo el tubito que está en medio de las bobinas. En cuanto a los materiales y herramientas utilizadas, utilizamos tapas de plástico y unos pedazos de plástico para los alerones. Utilizamos también un cable de 14 metros. Sin embargo, al final utilizamos nada más 1,44 metros para las bobinas en total. El eje que viene siendo de madera que pueden ver ahí en nuestra imagen. Los tablones de madera nos ayudaron a hacer la base y las paredes donde se fijan los rotadores, los valeros. Dos valeros que son los que sostienen al eje. Los clips que nos ayudan a tener tanto el lado positivo como el negativo del conmutador. Cuatro imanes de neodimo y uno más grande en la parte superior. Silicón y pegamento para pegar tanto la estructura como los imanes y los alerones. Un taladro para hacer los hoyos y pedazos de aluminio para poder unir los clips con nuestro proyecto. En cuanto al armado final, estas son algunas fotos de cómo nos quedó el proyecto. Podemos ver que en la parte inferior se encuentran cuatro imanes, de esto debido a que conseguimos otro más potente al final. Y se puede ver también que son cuatro bobinas que están unidas con unos pedazos de madera y son a las que les dimos aproximadamente 40 vueltas con una longitud total de 1,44 metros. Y bueno, estas son el voltaje en las diferentes velocidades angulares que pudimos calcular. Básicamente utilizamos la cámara lenta del celular y utilizamos una marca para poder medir cuántas vueltas daba en un segundo. Y los voltajes son los que se muestran en la gráfica: 2,6 en una frecuencia de 1,2 vueltas por segundo, 6,21 en 3,6 vueltas por segundo y 4,8 vueltas por segundo. Alcanzamos un voltaje de 10,66 y por último, en 5,46 vueltas por segundo, un voltaje de 11,21 miliamperes. Calculamos también la velocidad angular con la fórmula que se encuentra arriba y podemos ver
en la tabla que pues nuestro voltaje por frecuencia es una relación lineal, ya que pues conforme más esté creciendo nuestra velocidad, también aumenta el voltaje. Pero no es exactamente lineal, esto dividido a diferentes causas. Puede ser en la parte de los cálculos o fricción y cosas que hayan podido, bueno, manipular los resultados. Bueno, en el término de los cálculos y gráficas, primero comenzamos con la ecuación de resistencia. Y bueno, esta se nos da primero con la constante de resistividad por la longitud de los cables entre el área. Esto sería igual a la resistencia. En el caso de la ecuación de la resistencia de los clips, usamos la mu creo que del aluminio, que es 7.2 por 10 a la menos 7, por punto 12, que era la longitud de los clips, entre su área, que es 5.67 por 10 a la menos 7. Y esto nos dio 0.15 ohms. Eso se lo tenemos que agregar a la resistencia de nuestro circuito. Y bueno, también la ecuación de la resistencia del cobre, primero tienes que agarrar la mu del cobre, que es 1.724 por 10 a la menos 8, y esto lo multiplicamos por su longitud, que es 1.44 metros, que es el total de el embobinado, entre su área, que lo conseguimos sabiendo el calibre de nuestro cable, que es 4.1 por 10 a la menos 9, lo que nos dio un total de 6.1 ohms. Y si lo sumamos, nos da un total de 6.25 ohms. Obviamente en el multímetro te oscila entre 6 y 8, pero aproximadamente y teóricamente es 6.25. Y bueno, para la corriente utilizamos la ley de Ohm, que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, por lo que simplemente despejamos la corriente y nos da que es voltaje entre resistencia. Y bueno, sacamos cuatro corrientes, esto dependiendo de las velocidades angulares, como habíamos sacado. Entonces, primero utilizamos el voltaje 1, que es 2.62, entre la resistencia total, que nos da 0.42 miliamperios. Y bueno, si seguimos así, nos da que la corriente 2 es 0.99 miliamperios, corriente 3, 1.7 miliamperios, corriente 4, 1.803 miliamperios. Y bueno, para la potencia de salida simplemente se calcula multiplicando la corriente por el voltaje. Y bueno, si multiplicamos la voltaje por el corriente nos da aproximadamente 1.1 microwatts. Y esta sería la potencia de salida que nos estaría dando. Y bueno, estos cuatro voltajes fueron de los que los habíamos sacado, igual de la corriente que sacamos previamente. Y nos daría que la potencia de salida es 1.1, como he dicho, 6.1 microwatts, 18.1753 microwatts y 20.1936 microwatts. Después de eso, pues graficamos los voltajes contra las corrientes. Este, como pudimos ver en los números anteriores, la corriente era de 0.42 microamperes y 2.26 volts, microvolts. Y se ve cómo sube linealmente porque mientras sube, la resistencia siempre se quedó igual. Entonces, el voltaje y la corriente deben de subir al mismo ritmo, entonces se ve que es lineal en esta gráfica. Y bueno, para la potencia de entrada fue un poco complicado ya que no poseíamos de un gaussímetro, lo que nos hubiera dado básicamente para la ecuación para la fuerza electromagnética. Entonces tuvimos que sacar una ecuación que nos da que la potencia es igual a la multiplicación del área de las aspas por la densidad del aire, por la velocidad del viento al cubo entre 2. Y bueno, para sacar el área de las aspas fue muy fácil, simplemente porque nuestra aspa tenía una forma de trapezoide, por lo que simplemente es un medio por B1, que es la base, por B2, que es la base, pero de arriba. Entonces, esto lo multiplicamos por la altura. Y si hacemos el cálculo, nos da que un medio por 2 por un centímetro por 11.5 nos daría un total de 34.5 centímetros cuadrados. Y bueno, sacando esto, nos da que si multiplicamos un medio por 0.00345 metros cúbicos, porque tenemos que cambiar el centímetros a metros, por 1.225, que es la densidad del aire, que esta siempre es constante,
y la multiplicamos por la velocidad del viento que nosotros elegimos para nuestro reto, o sea, la que nos salió y que utilizamos. Eso nos daría un total de 0.0169 watts. Y bueno, para la eficiencia simplemente tenemos que usar la potencia de salida con la potencia de entrada. Y haciendo esto nos haría que 0.02019 entre 0.0169 watts. Y eso nos daría una eficiencia aproximada de 1.19. Y bueno, hay varios factores que determinan esta eficiencia. Por ejemplo, la fricción es un elemento, pero básicamente la eficiencia no es tan relevante porque el aire, al ser un elemento que no se agota, pues va a estar constantemente girando, por lo que va a estar siempre generando energía. Y bueno, algunas pequeñas causas que pueden afectar la eficiencia de nuestro generador, como mencionaba mi compañero, es la fricción, pero más que nada la fricción que existe entre el eje y los rotores. Eso también genera calor, así como la resistencia del cobre, y se pierde cierta energía. También existen otros factores que nos pudieron haber afectado, como el tamaño de nuestras bobinas o el cómo pusimos nuestros imanes. Y bueno, las conclusiones. Primero yo quiero empezar diciendo que fue un trabajo donde aprendimos mucho, donde pudimos aplicar lo que se nos enseñó en clase y usarlo para hacer nuestros cálculos y lograr hacer un modelo eficiente, aunque no lográramos prender el LED, pero sí logramos sacar un voltaje, por lo que creo que fue exitoso nuestro reto. Y siento que pudimos haber mejorado varias cosas, como la distancia entre los imanes, el embobinado, entre otras cosas, pero son cosas que se van aprendiendo con el tiempo y que definitivamente nos llevamos como aprendizaje. Como mi conclusión, a mí se me hace que igual aprendimos mucho, pero lo mejor que se me hizo de este proyecto es que pudimos, pues digamos, meter la mano en la masa. Vimos lo que la teoría, todo lo que es eh, teórico detrás de cómo funciona y pudimos en realidad ver cómo funciona en la manera práctica, cuando la verdad es que es muy diferente la teoría a la práctica porque hay muchos elementos que pueden cambiar tus datos, como las razones por mala eficiencia o todo ese tipo de cosas. Y pues la verdad es que aprendimos mucho y me gustó mucho que hubiera su lado práctico. Y en cuanto a mi parte, como mencionaba mi compañero Pablo, pues es completamente diferente el estar aprendiendo la teoría, ya que si bien es enriquecedor y es importante aprender el cómo funcionan las cosas, a la hora del armado pues se vuelve mucho más complicado porque hay demasiados factores que no tomas en cuenta. Entonces, esto nos puede ayudar para el resultado, pero sin embargo, esto también nos ayuda para poder aprender en un futuro y evitar ese tipo de errores. Entonces, fue una experiencia muy enriquecedora y creo que todos aprendimos en esto. Y bueno, muchas gracias por escuchar y Eh, hasta También yo quería mencionar que en la presentación el profesor nos preguntó qué hubiera pasado si se cambiara la cantidad de bobinas. Este, y pues lo que respondimos esencialmente es que si quitamos nada más las bobinas y en la distancia de cable sería menos voltaje y menos corriente. Y si subimos la cantidad de bobinas sería más voltaje, más corriente y sería más estable el voltaje, ya que al tener nada más dos bobinas sí, al tener dos bobinas habría espacios donde muy poquita corriente está fluyendo a través de las bobinas. Entonces se movería muy raramente el voltaje, bajaría, tendría ondulaciones y al tener más bobinas esto se vería menos y sería más estable.